Hola a todos amigos de la Cura Criolla, espero se encuentren muy bien. Bueno, hoy traigo un mensaje eh, que busca edificar sobre todo las familias y las nuevas generaciones. En este caso, pues quisiera leer con ustedes Malaquías 2:15. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente dice: ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa en cuerpo y espíritu? Ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. En este caso, quiero hacer un énfasis, sobre todo un enfoque a esta parte. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Vamos a hablar de las nuevas generaciones. ¿Qué es lo que sucede? Me he dado cuenta que a lo largo del tiempo han ocurrido sucesos en los cuales las generaciones que vienen o las generaciones que salen después de sus padres son generaciones que no están eh, preparadas para andar en los caminos del Señor. Por lo tanto, se apartan o simplemente nunca conocen del Señor, o por el contrario, un gran problema y gran enemigo para la crianza de los hijos, la religiosidad. La religiosidad puede hacer que tus hijos se aparten del Señor. El enseñarles un camino, por decirlo así, seguir doctrinas, seguir una religión, ¿sí? Va a hacer que tus hijos se aparten. Mas si tú le enseñas a seguir a Jesús, mas si tú le enseñas a que Jesús es una persona y que lo que busca es tener una relación íntima, una amistad verdadera, la crianza va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la religión te quita la identidad, la religión te da privaciones y la religión es excluyente. ¿Sí? La religión es excluyente. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, en una ocasión entré a una iglesia que, bueno, no diré nombres ni denominaciones ni nada de esas cosas. Tenía yo aproximadamente quizás unos 6 7 años. Entré a esa iglesia porque pues mi abuelo iba a recogerme a la escuela, al colegio. Y en esa ocasión se me perdió mi abuelo. No sé, yo no encontraba a mi abuelo y por alguna razón yo dije, quiero entrar a la iglesia. Pues mi familia era muy católica. Bueno, aclaro, no era una iglesia católica donde me sucedió esto. Mi familia era pues muy católica y me llevaba siempre a la iglesia, a las misas y todo esto. Sí. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo entré a esta iglesia y resulta que yo fui con el ánimo de pedir ayuda a alguien y decir, me perdí. Y me sacaron de la iglesia. Me dijeron, usted no puede entrar acá a este lugar vestido de esa forma. Yo pues, ok, digamos, pues crecí en una familia humilde, sencilla, pero no estaba sucio tampoco ni nada. No entendía el por qué me sacaban. Gracias a Dios tuve la fortuna de, una vez salí de la iglesia, logré encontrar a mi abuelo. Pero entonces fue algo que me quedó en la mente y es el tema de la religión. Lo excluyente que es la religión. La religión es tan excluyente que te dice, no puedes vestir así, no puedes tener tatuajes. Ok, bueno, hago un paréntesis acá y me refiero a ciertas cosas que cuando tú no conoces del Señor, eh, tú las tienes o eres de cierta forma, pero la religión te impide acercarte al Señor. Obviamente ya cuando conoces del Señor, has recibido su espíritu dentro de ti, hay cosas que no deberíamos hacer, ¿sí? Que no nos conviene hacer, pues escrito está que podemos hacer de todo, pero que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene, ¿sí? La religión es el homicida de la relación de Dios con los niños. El Señor Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Fue un decreto. Y créanme que lo decía como un mandato, no solamente como una frase bonita. O sea, dejen que los niños se acerquen a Él y no se lo impidan. La religión impide que tus hijos se acerquen al Señor
Muchos padres están sufriendo en este momento porque sus hijos no conocen del Señor y no quieren saber nada de Dios. Pero el problema por el cual estos niños, esta generación, no está llegando a los caminos del Señor es por tu culpa, por el ejemplo que les das. Quizás ven unos padres religiosos, unos padres que quizás en la iglesia levantan las manos, adoran, en fin, pero en casa es un infierno. En casa son diferentes, ¿sabes? Debes enfocarte a mantenerte tan íntegro, tan puro, ¿sí? Y tan apasionado por Jesús, no procurando que en los templos, en las iglesias, las personas te vean adorando, levantando las manos y llorando. Debes andar en esa integridad, en esa pasión por Dios, en ese deseo de conocerle cada día más en tu casa. Que los de tu casa vean esa pasión por el Señor, eso les contagiará y eso dará un mejor testimonio. No puedes ser en la iglesia una persona y regresar a la casa y ser otra persona. Eso no está bien. Por eso muchos de los hijos, ellos saben discernir la hipocresía. Hay quienes incluso hablan mal de sus pastores o hablan mal de otras congregaciones o se dedican a criticar a fulano, sutano. Y entonces los hijos no son tontos. Ellos dicen, bueno, ok, ¿por qué ellos hacen eso? ¿Por qué están criticando a este pastor o por qué están criticando a otra persona? O sea, ¿cuál es el evangelio de la gracia cuando comienzas a destruir con tu boca a las personas? ¿Sí? Ahora, muchos avivamientos se apagaron porque esos grandes avivadores que conocimos nosotros en el siglo pasado o que escuchamos, no conocimos, pero sí escuchamos a través de biografías y de las cosas que se hicieron, muchos de estos avivadores no entregaron, por decirlo así, esa misión a sus hijos, no los prepararon para continuar con el legado. Y eso es lo que está pasando actualmente. Y eso es lo que se ha venido repitiendo de generación en generación. No estamos preparando como iglesia, pues, de forma correcta las siguientes generaciones. Los niños que tú tienes en casa, el Señor los quiere para que sean una generación para Él. Esos hijos que el Señor te permitió tener con tu esposo, con tu esposa, esos niños, es el pueblo que Dios quiere levantar, que Dios quiere utilizar. Esos niños son los que el Señor quiere llamar nación santa, pueblo adquirido por Dios, un pueblo mío. Y acá quiero tocar un tema que es muy importante, y es que muchas personas, mucho creyente, mucho cristiano, piensa que el unirse en un matrimonio y tener hijos ya es levantar una generación para el Señor. Y no es del todo cierto. Claro, tus hijos al nacer dentro de un matrimonio están santificados, pues son santos, son de alguna forma apartados para el Señor porque pues Él así lo pidió. Pero el hecho que sean apartados para el Señor no puede ser tú como tan ingenuo o ingenua de pensar que los niños no necesitan ningún tipo de formación, y es ahí donde está el error. Que se piensa que levantar una generación para el Señor es simplemente traer hijos al mundo. Y eso no es levantar una generación. Levantar una generación requiere de instrucción, requiere de corrección, ¿sí? Y es lo que dice la Escritura. Hay que instruir al niño en su camino para que, aun cuando fuere viejo, no se aparte de esa enseñanza que tú le vayas a dar. ¿Cuál es el problema? Que si tú le vas a enseñar religiosidad, si tú le vas a enseñar religión, esos niños tarde que temprano se van a separar del Señor. O pueden correr la suerte, quizás, si para ti eso es tener suerte, de que ellos vayan a la iglesia pero adopten tu misma actitud religiosa, legalista, y que busquen de alguna manera agradar al Señor por obras, cuando no hay nada que pueda hacer el ser humano para ser salvo por su propia cuenta. Por eso el sacrificio de Jesús. Eso es lo malo de la religiosidad, que de alguna manera busca compensar con algo el agradar a Dios. Mira, no hay nada que tú hagas para ganar la salvación. No hay dinero que alcance en el mundo para que tú puedas ganar tu propia alma, para que la puedas redimir. Ya todo fue pago.
Jesús pagó por todo. Jesús pagó por tu salvación. Y debes levantar en tus hijos una generación que sea apasionada por el Señor, pero todo empieza por ti, sobre todo si tienes niños pequeños. ¿Sabes por qué? Porque hay personas que quizás les dicen a sus niños, haz tal cosa, ora, no sé, no hagas eso, no digas groserías, pero los padres lo hacen. Y lo que pasa es que los niños pequeños, no sé, quizás de 0 a 7 años o a 6, ellos se basan mucho en lo que ven, en lo que escuchan, sobre todo de su entorno, de sus padres. Y hay una generación que está en peligro, que se está perdiendo porque no hay una buena instrucción. Y vuelvo a hacer énfasis en esto: levantar una generación para Dios no es traer hijos al mundo solamente. Levantar una generación para Dios es formarlos, es criarlos con bases, con valores, con principios, instruirlos en cada etapa del camino. Hay cosas que no puedes dejar que otras personas lo hagan por ti. No tienes que tener vergüenza de hablarle a tus hijos de sexualidad. Tienes que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque tan corrompido está el mundo, porque tanta inmundicia tiene el mundo respecto a este tema, que lo que tú no le enseñes primero, otro se lo va a enseñar, y se lo va a enseñar transgiversado, se lo va a enseñar distorsionado, y es ahí donde puede comenzar a dañarse y a corromperse una generación. Por eso es importante que le hables a tus hijos de sexo desde que son pequeños. Obviamente de cosas básicas, y a medida que vayan creciendo pues se va profundizando un poco más en el asunto de qué cosas es necesario que ellos sepan. No todo se lo pueden dejar en las escuelas, y más en el tipo de pedagogía que se están utilizando en muchas escuelas del mundo. No pueden ser tan ingenuos, porque son ustedes como padres los que deben levantar esa generación para Dios. Dios no le va a pedir cuentas al profesor por qué levantaste mal a ese niño, no sé qué. Ok, ellos cumplen una función, y es la parte académica, inculcar un conocimiento. Hay conocimientos que inculcan, sobre todo en esa área, que a veces no se inculca como debe ser, y es un conocimiento transgiversado. En últimas, son tus hijos, y es el Señor quien va a pedir cuenta de esos niños a ti, como padre y como madre, no a los profesores. Entonces, para mí es muy importante que entiendan esto que les estoy mencionando, esta parte. Hay una generación que se está perdiendo por religiosidad y por descuido. No solamente es llevarlos a una iglesia infantil los domingos y meterlos allá a que canten y hagan obras, porque increíblemente ellos muchas veces, pese a que hagan obras y se les enseñen y vean películas, hay cosas que ellos tienen en su mente. No hay que ignorar lo que los niños piensan. Hay cosas que ellos tienen en su mente que no la pueden procesar todavía, y es ahí donde necesitan de ustedes, como padres, como madres, de aquellos reyes y sacerdotes que el Señor levantó. Porque déjenme decirle, los pastores o líderes, profetas, apóstoles, evangelistas, lo que sea, todos estos ministros, claro, tienen un llamado para formar al pueblo de Dios, pero tú, como oveja o como parte de una congregación, tú también tienes autoridad para ministrar la palabra de Dios, para enseñarla. Tú también la puedes enseñar, pero debes partir desde lo básico. Toda enseñanza debe ser dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Y no está de más decirles que a un niño no se le puede hablar de la misma forma que a un adulto, ¿sí? Por lo tanto, es importante que busquen la forma de adecuar el lenguaje que sea necesario para que los niños reciban la enseñanza de la mejor manera. Es muy importante que esto pase. No dejen que se pierdan estas generaciones.
Lo digo porque muchas veces las iglesias se enfocan tanto en los adultos. Uno ve canales de televisión, grandes cadenas de televisión cristianas, lo que sea, y uno no ve ni siquiera un programa apto para niños. O el énfasis es tan grande en alcanzar adultos, 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 y los niños quedan de lado. Pero estas generaciones que no estamos formando, lamentablemente pueden ser los mismos que a futuro pueden perseguir la iglesia. Y necesitamos formar niños íntegros, firmes a la palabra de Dios, que sean soldados del reino y no que sean del otro bando aún teniendo padres o madres cristianas. Espero que esta enseñanza de verdad los haga reflexionar sobre qué se le está enseñando a los niños. No permitan que pasen tanto tiempo en los televisores viendo dibujos animados. Miren todo lo que está pasando en el mundo. Pidan discernimiento al Espíritu Santo, pues a través de los dibujos animados se les está inculcando algo a los niños que no es correcto. Aún los dibujos animados ahora la mayoría son monstruos, monstruos, monstruos. 3, 4 ojos, 2 cabezas, 8 brazos. Eso no está bien. Hay cosas detrás. Y tú debes dar cuenta por tus hijos. La iglesia no ha logrado entender esa palabra, que debemos instruir a nuestros niños de tal manera que aun cuando lleguen a viejos nunca se van a apartar del camino del Señor. Pero el mundo sí lo ha entendido muy bien y por eso los bombardea desde pequeños a través de música, de dibujos animados, de muchas otras cosas, a fin de hacer perder esa generación. Tú y solo tú eres el responsable de pelear por tus hijos, de instruirlos y de levantar una generación para Dios. Una generación santa, apasionada por Dios, libre de religiosidad. Espero que esto les haya servido bastante y nos vemos en una próxima ocasión.